Hola, ¿qué tal, futuros actuales developers? Mi nombre es Simón Escobar y en esta ocasión vamos a ver cómo separar la lógica dentro de un componente de React para que tu código sea más escalable y mejor, digamos, más leíble para que tanto si llega una persona como si vas a hacer integraciones, todo sea un poquito más fácil, todo sea un poquito más sencillo. Así que vamos de una vez. Vamos a ver entonces cómo optimizar un componente. Vámonos a ir para acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo. ¿Sí? Nos vamos para acá, vamos a abrir también el navegador y vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar con un buscador de frutas, que va a ser un componente súper sencillo. Vamos a trabajar con esto y después les explico cómo funciona el tema de separar los componentes y para qué. Vamos a irnos al código y vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí en el app.tsx, recuerden que estoy utilizando TypeScript. Es un proyecto que se creó con Bit.js, tiene TypeScript, trabaja también con Tailwind. No es con Next.js ni nada por el estilo. Entonces, aquí tenemos un componente que se llama buscador de frutas. Aquí lo tengo al lado. Este buscador de frutas es un componente que tiene la data, unos estados, unas cuantas funciones, un efecto, un use effect en este caso. Y aquí tiene, digamos, la información. Esta pieza de código que hasta aquí hace referencia a esta parte, que es como tal toda la barrita de búsqueda, que tiene el campo y el botón de buscar. Y esta partecita de aquí hace referencia a, digamos, esta representación de datos, esta tablita, bueno, no es una tabla porque no tiene el tema de la tabla, no tiene la etiqueta, pero pues se puede representar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando uno como programador pasa como programador, pero también está exclusivamente para React, a veces tiene una lógica o mucha lógica dentro de un solo componente. Eso está mal, porque cuando van a querer hacer cosas, ustedes necesitan optimizar esto y separar la lógica, porque a veces las aplicaciones crecen demasiado a tal punto en el que pueden ser inescalables. Es decir, no se les puede hacer nada. Pues muy difícil, tarda mucho tiempo. Para que esto no suceda, utilizamos lo que son los componentes, que es lo que tiene React y muchos de de estas librerías o herramientas de código de hoy en día. Entonces, vámonos aquí, comentamos esto, control K C, entonces control K U, control K U, nos vamos para arriba y descomentamos esta parte. Vamos a dar clic, vamos a quitar esto, vamos a comentarlo, no va a pasar absolutamente nada. De repente aquí, lo bueno de TypeScript, por ejemplo, es que nos va a mostrar, digamos, que no estamos utilizando y digamos que eso puede hacer que una aplicación, pues, mejore, porque a veces estos recursos se utilizan y digamos que va a ser espacio cuando se genere la aplicación. Entonces, es mejor no utilizarlos o comentarlos a tenerlos ahí y no usarlos. Entonces, eh, ya teniendo esto, si nosotros borramos esta parte, ya después podemos recuperarla. Vamos a borrar esto aquí también. Entonces, tenemos esto y cuando recargamos, tenemos una interfaz, digamos, esto sí es lo mismo, pero aquí cambió por el hecho de que es otro componente. Entonces, tengo un componente con dos componentes chiquitos. Este componente es el buscador y esto es la lista de frutas. Si nos vamos para acá, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí el buscador. Entonces, recuerdan que teníamos esto, toda esta información, digamos, todas estas funciones y estados. Esto es porque son pocos, pero a veces pueden ser 15 funciones. Lo recomendable para las funciones es crear, por ejemplo, aquí, cuando están en el source, crean una carpeta que se llama utils o ponen algo que se llama functions. Cuando crean la carpeta, crean aquí un archivo, se puede llamar index, en este caso, .tsj o .jsx, tsx quise decir. Entonces, o también podemos llamarle functions y todas esas funciones colocarlas ahí. En este caso no es primordial, solo es como para un tema de ejemplo. Vamos a borrarlo. Sí, quiero borrarlo. Entonces, aquí tenemos el buscador.
toda esa lógica que estaba ahí en ese componente de forma innecesaria se pasó para este componente que sí es necesario, que sí lo necesita. Entonces aquí tenemos ciertas cositas y así tiene que seguir y mantenerse. Si esto va a mejorar o va a utilizar una lógica distinta, se modifica aquí dentro del componente, no dentro de todo, porque a veces tenemos 7, 15 componentes dentro de un solo componente, en teoría cosas que podrían ser varios componentes se tienen en uno solo, y la idea de React es optimizar esto para que no sea tan engorroso alterar algo o borrar algo, ¿no? O mejorar algo o agregar algo. Entonces, tenemos el buscador. Esto lo que va a hacer es, basado en lo que encontró aquí, va a alterar los resultados y va a cambiar la lista de frutas. Y esto lo que está haciendo aquí es que cuando yo pues tenga esto en blanco, vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo escribo aquí MA, él me va a buscar las coincidencias, ¿sí? Entonces, como yo tengo aquí ya ciertas coincidencias, en este caso, por ejemplo, manzana y mango, porque yo estoy buscando solo por nombre, pero también podría buscar por ciertos datos. El useEffect que ven aquí, que dice if, cuando borro, lo que va a hacer es volver a toda la data que tenía anteriormente. Y solo me va a mostrar esa parte. Si yo busco aquí uva y doy clic aquí, me va a buscar solo, digamos, todas las coincidencias que tenga con uva. Dentro del componente tenemos estas dos funciones. Tenemos los props, que son las propiedades que va a tener el componente. Este estado como tal, que es el tema de la búsqueda. Y tenemos aquí un tema de un layout. No sé si ven aquí que tengo como un diseño. Miren que tengo una cajita que está centrada y que aparte tiene un borde verde y que podría modificar si quisiera. Entonces esa cajita, a veces esos son diseños que se utilizan en varias pantallas. La forma en cómo uno optimiza o cómo crea esto no es creando pantalla por pantalla, sino teniendo un diseño de cada pantalla, y para eso tenemos los famosos layouts. Entonces aquí tengo un layout que va a ser esto. Tengo un flexbox, va a tener aquí un ancho y va a tener un poquito de sombra, bueno, va a ciertas cosas. Entonces, si vamos aquí, ya vemos que tenemos esto, tenemos las interfaces. Esta interfaz lo que va a hacer básicamente es decir qué cosas y qué datos va a... Primero, los props. Aquí estoy definiendo los props del buscador o del componente. Y aquí lo que estoy haciéndole o diciéndole es, vas a recibir este tipo de dato. Y si no recibes este tipo de datos, pues manda un error y di que este dato no está bien. Entonces, esos son los que hacen las interfaces. Crean información y datos para que después se puedan validar cuando se están pasando la información por parámetros. Y vámonos a la lista de frutas. Si ven que tenemos varias cosas, si tuviéramos todo este código aquí adentro, fuera un código largo. Si lo tuviéramos aquí, fuera un código extenso, largo. Entonces, a veces no es tan fácil de leer y puede complicarse la lógica. Entonces, aquí lo mejor sería tener esto aquí, y aquí digamos que crezca, y si crece mucho hay que también saber desglosarlo. De repente una carpeta que se llame buscador y tener cosas que sean distintas, por ejemplo, filtros o qué sé yo. Y aquí tenemos lista de frutas. Esta lista de frutas básicamente es otro componente un poquito más chiquito porque lo que va a hacer es solo mostrar, pero aquí tenemos la tabla, tenemos un diseñito que yo dejé aquí y todo lo demás, lo necesario. Entonces, aquí tenemos un tipo y después el tipo me sirve para la interfaz. Entonces, esta interfaz se la paso aquí y digo, bueno, yo voy a tener aquí una lista de frutas, yo voy a tener una fruta, ¿sí? Y voy a tener aquí una array de frutas, una lista de frutas. Entonces, como podemos observar aquí, tengo un componente que tiene dos componentes y cada componente, digamos que funciona con su lógica, con su misma lógica. Este componente es el más complejo ya que tiene más código y más funciones. Este componente lo que hace es solo mostrar, pero hay que saber acomodarlos para que se vean bien, ya que son como un tema solo de diseño y para mostrar cosas. Así se aplican estos conceptos de ir separando, como de divide y vencerás. Van a tener código que le va a funcionar a otras personas, van a agregar código más rápido y no se van a enredar porque este archivo tenga 1500 funciones
y 2000 y pico de componentes o piezas que pueden ser componentes. Como pudimos ver, ya esa es la manera en cómo uno optimiza como tal el código. La idea aquí es, lo mismo que recalco, no tener todo dentro de una sola parte y aplicar como que lo de divide y vencerás. Ten en cuenta que a veces aplica para componentes muy grandes. Para componentes chiquitos no tanto, ¿sí? Este componente se puede optimizar y debería que dejarlo así porque puede que a futuro pueda crecer. Pero para cosas que de repente no sean chiquitas, por ejemplo, para temas de diseño, depende, puede hacerse, puede que no. Para el layout podría hacerse, si va a tener una cosa muy grande, si va a tener diseños muy grandes, puede que se necesite. Pero si solo va a ser diseño, puede que no tenga que hacérsele componentes de diseño para que esto quede así, ya que los componentes son para temas más funcionales. Entonces, espero que te haya gustado bastante el video. Comenta, déjame un like, compártelo con la gente que te interesa, compárteselo a tu amigo el programador o a otro círculo de programadores y así juntos podemos aprender un poquito más de React. Hasta luego.